En el video anterior les mostré cómo casarme mi salud por estudiar en 2 universidades. Pero la pregunta que todos me hicieron fue, ¿por qué? ¿Por qué elegiste la uni? La verdad es que la respuesta no es simple. No fue solo por el prestigio o por el sueño de ser ingeniero espacial. Hoy les voy a traer la historia completa y edición más difícil de mi vida, la que me obligó a tomar un camino muy difícil y que al final me enseñó una lección brutal sobre quién soy realmente. Pero antes de comenzar, me gustaría aclarar que este video será solo sobre mi experiencia personal, de por qué decidí dejar la PUC por la uni. Más adelante pienso subir otro video aparte donde les comparto una guía honesta para quienes estén pensando dónde estudiar ingeniería, en la uni o en la PUC. Así que sin más, dicho todo esto, comenzamos. Todo empezó con un sueño de niño. El espacio, las galaxias, el universo siempre me fascinaron. Pasaba horas de horas viendo videos y documentales sobre lo que había más allá. Pero al llegar a la adolescencia, ese interés se fue diluyendo un poco. Me había refugiado en los videojuegos. Sí, Minecraft. Pero eso es historia para otro video. Con el tiempo, las matemáticas despertaron otra parte de mí. Pasé de ser el chico que jugaba horas de horas en la madrugada a ser alguien que le gustaba resolver problemas, buscar patrones y entender procesos. Cada vez que me preguntaban qué carrera quería estudiar, siempre respondía lo mismo: ingeniería mecatrónica. No sabía exactamente en qué consistía, pero me imaginaba construyendo robots. Ya en quinto año de secundaria, inspirado por uno de mis youtubers favoritos, Mark Robert, mi visión cambió otra vez. Ahora quería ingeniería mecánica, pero esta vez sabiendo de qué trataba realmente. A la primera posibilidad de la uni para esa carrera, y no ingresé. Sentí frustración, dudas, pero también me dio perspectiva. Después de ese intento fallido, me preparé 2 meses más por mi cuenta, y esta vez ya no pensaba en ingeniería mecánica. La uni acababa de inaugurar la nueva carrera, ingeniería aeroespacial. Por todas mis influencias de niño, mi fascinación por el espacio y mi gusto por las matemáticas, sentí que encajaba perfectamente conmigo. Así que una semana antes del examen decidí darlo todo. Estudié intensamente, día y noche para el examen. Y así fue, ingresé a ingeniería aeroespacial en la uni. Pero al mismo tiempo también estaba llevando ingeniería civil en la PUC. En la católica ya conocía a varias personas, pero en la uni todo era nuevo. No conocía a nadie. Con el paso de los meses terminé relacionándome más con mi promoción, absolutamente con todos. Y en paralelo también tenía amigos en la PUC. Era como vivir en dos mundos distintos, un grupo con una mentalidad de contexto y otro con una visión completamente diferente. Esa dualidad no solo se reflejaba en las personas, sino también en las condiciones de estudio y el ambiente de cada universidad. En infraestructura, por ejemplo, en la PUC habían baños limpios, salones modernos y espacios cómodos. Podías llegar a las 6 de la mañana y encontrar salones libres con mesas y sillas donde estudiar sin problema. Ni siquiera tenías que esperar a la biblioteca que abría a las 8 de la mañana. Ya habían espacios habilitados para quienes llegaban temprano. En cambio, en la uni, la situación era distinta. En mi facultad había algunas sillas y mesas, pero no era lo mismo. No se comparaba con la comodidad de la católica. El estilo de la enseñanza también marcaba una diferencia. En la PUC, la mayoría de los profesores te pedían resolver los ejercicios con el método que ellos habían planteado, especialmente en los parciales, prácticas y finales. En la uni, en cambio, los profesores solían darte más libertad para realizar cualquier método válido. En la católica, además, muchas de las correcciones los hacían los jefes de práctica, los JPs. Dependía de quién te tocaba. Algunos eran flexibles y te ponían check si llegabas a la respuesta, pero otros eran muy estrictos y te exigían que demostrases paso a paso el método dado. Los exámenes en la uni eran mucho más exigentes. Si veías un tema, en el examen te pedían todos los casos particulares, nunca lo más general. En cambio, en la PUC podías aprobar prácticamente con lo que ya habías visto en la academia. La uni también estaba adelantada en cursos. Desde el primer ciclo llevabas cálculo diferencial y física 1, mientras que en la PUC primero tenías que pasar por fundamentos del cálculo y fundamentos de física, para luego en segundo ciclo ver los cursos de cálculo diferencial y física 1. En química también se nota una diferencia. El examen final de la PUC en química era prácticamente igual al examen de admisión de la uni. En la uni, en cambio, química se traía nuevas preguntas y más difíciles, cosas que no habían aparecido en el temario de admisión. En lo social, la experiencia también era distinta. En la PUC conocí a varias personas con diferentes mentalidades y contextos. En la uni, en cambio, mis compañeros estaban más enfocados en superarse académicamente. En ambos lados jugaban, pero en la uni se notaba más ese deseo de superarse en lo académico. Para mí, era como vivir en dos mundos, uno más relajado y diverso en la católica, y otro más competitivo y técnico en la uni. A todo esto se sumaban los problemas de horario. Los cruces entre ambas universidades hicieron que prácticamente no pudiera asistir a las clases teóricas de la católica. Solo iba a las prácticas, y muchas veces estudiaba en el bus. Eso me pasaba factura en los exámenes, ya que no sabía con qué método el profesor quería que resolviera los ejercicios. Recuerdo una anécdota en fundamentos de física. En el examen parcial había aplicado derivadas a un ejercicio, algo que recién iban a enseñar el ciclo después. O una práctica donde también apliqué integrales, y eso lo iban a enseñar recién en tercer ciclo. Y bueno, aunque llegaba la respuesta, el método no era considerado, ya que no era visto en clase. Dejando de lado todos los inconvenientes, algo se sumó, y terminé inclinando la balanza en mi decisión.
el tema económico y mi propio proyecto de vida. Seguir en la PUC era arriesgarme a no terminar de pagar la carrera, con lo que me retiraría a mitad del ciclo. En cambio, en la uni, la mayoría de las cosas eran accesibles e incluso gratuitas, lo que indirectamente me permitía concentrarme más en los estudios sin esa presión económica. Además, mi círculo estaba en la uni. Mis amigos, mi promoción, mis historias y hasta el contenido que compartía en mi canal de YouTube, todo estaba ahí. Y por si fuera poco, era la carrera que siempre había soñado, ingeniería aeroespacial. Hoy sé que dejar la PUC no fue un error, fue un paso hacia adelante. No se trata de elegir lo más seguro, se trata de escoger lo que realmente te acerca a tu propósito. Y para mí, ese propósito estaba en la uni, en ser parte de la primera promoción de ingeniería aeroespacial, construyendo algo nuevo desde cero. Mi reflexión final es simple. A veces la decisión correcta no es la más fácil, la que todos esperan de ti. Es la que te acerca a lo que realmente sueñas, aunque eso implique más esfuerzo y sacrificio. Y esa fue, y sigue siendo, mi elección. Y sí, este ya es el detrás de cámaras. Este soy yo. Tengo lentes. No es que me haya dañado la vista y nada. Simplemente es que hay muchas luces acá que me están apuntando directamente. Y siempre que estoy en la computadora trabajo con lentes porque si no me va re mal de la vista. No es que esté ciego ni nada. Generalmente acostumbro a lentes. Por eso no me ven nunca en mi video con lentes. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que me he demorado 4 semanas en subir este video porque he estado publicando, bueno, aprendiendo todo sobre efectos visuales. Esto es prácticamente todo lo que, bueno, no se nota nada, pero ya que importa. Estoy agarrando esto con la mano. Eh, Otra cosa. En estas semanas he estado participando en unas Space Up Challenge con una serie de compañeros, amigos, de hecho. Hicimos un proyecto que, bueno, ya terminó, me entregaron nuestros certificados y, bueno, terminó, eso fue el 4 o 5 de octubre, otra razón para que estoy ocupado. He estado diseñando, bueno, ahora estoy básicamente en un proyecto del Centro Avanzado de Mecatrónica Inteligente en más o menos diseño gráfico. Publicidad con Photoshop en Illustrator, andando por allá. No tengo ni un guión hecho, esto es totalmente de la nada. Tengo que acostumbrar a grabarme así. Y bueno, he estado editando, no he subido video por eso, estaba aprendiendo Photoshop. Y sí, ya tengo la suite del Creative Cloud. Había una oferta por ser estudiante y como no costaba tanto, bueno, adquirí y ya tengo, bueno, estaba aprendiendo a usar el Premiere Pro. No sé para qué aprendo ese programa de edición si es que ya editaba con DaVinci. He demorado como 3, 4 semanas en aprenderlo todo. Y bueno, quería decirles la nueva noticia del canal. Y es que este 24 de diciembre vamos a tener lo que es el documental de la promoción de Aeroespacial. Le he comentado a mis compañeros de la promo. Somos 28 actualmente. Bueno, 29, uno acaba de volver y otro se fue, así que somos 28. Y 18 personas se pusieron de acuerdo que sí quieren aparecer. ¿Qué va a tener ese documental? Bueno, se va a estrenar todavía el 28 de diciembre, donde van a poner la experiencia, toda la historia de la carrera y detrás de cómo fue el primer ciclo de todos, cómo están llevando el segundo ciclo y de experiencias y eventos donde estábamos todos juntos. Va a ser un video que va a durar casi aproximadamente 2 horas y bueno, espero tenerlo, seguir editando cuando acabe las clases. Y bueno, me he creado una cuenta de LinkedIn, si es que la quieren seguir está ahí abajo en la descripción, y una cuenta de TikTok. Y ahora sí, con IG, TikTok y LinkedIn, también tengo un servidor de Discord por si acaso. Pienso subir video más seguido porque por fin terminé de aprender ese workflow o ese flujo de trabajo de estar usando tantas aplicaciones y eso. Ha demorado tiempo, pero bueno. Muchas gracias para la gente que se quedó hasta acá. Disfruten del video. El siguiente va a ser vlog y el siguiente va a ser parciales. Así que, hasta ahí.